Regresamos aquí a Uno por Uno, Opinión y Libertad con Ariel Corona. Estábamos platicando sobre el federalismo en México y cómo se ha incrementado la deuda muchísimo bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto y de varios gobernadores que dejaron pues estados con déficits enormes, déficits complicados, peligrosos. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo de las reformas, el Pacto por México, donde se presumieron, se impulsaron las grandes reformas que detonarían el desarrollo, la gran productividad de México. Pero esto no pasó, pasaron 4 años donde se quedó México estancado, los estados, y hoy vemos 20 gobernadores señalados con casos de corrupción, estados fracasados en su tema económico y también estados que están paralizados en el tema del desarrollo económico. ¿Por qué si aprobaron esta reforma energética, pues que era la madre de todas las reformas, no ha venido este impulso al potencial del espectro humano en materia económica? Creo que lo fundamental fue que llegó a destiempo. Te lo quiero nada más aclarar algo, ser muy claro en algo. Yo no fui de la legislatura que aprobó las reformas, fue la pasada legislatura. Mucha gente todavía no lo sabe. Fue en el 2013. Hay gente que te dice, tú aprobaste el pacto. Reforma energética y demás, ¿no? Fue Jesús Oviedo. Fue Chucho Oviedo, le tocó a él en la 62 legislatura. O sea, ¿tú no hubieras aprobado eso? No, solamente quiero dejarlo claro. Yo creo que el Partido Acción Nacional fueron reformas que la mayoría siempre impulsamos y defendíamos como gobierno. O sea, de esa legislatura que estuvo presumiendo el Pacto por México, llega tu legislatura a hacer una revisión crítica de lo que pasó, ¿no? Yo creo que fue bueno, ¿eh? En términos generales habrá que revisar particularidades, pero en términos generales fue bueno. Y te repito, son reformas que el PAN impulsó mucho durante los 2 años que fue gobierno federal. Hoy sería totalmente inmaduro decir que ahora, porque entonces ya no estamos nosotros en gobierno federal, ahora vamos a bloquearlo. Fue el espíritu con el que se apoyó este pacto. Se vendían más, estaban más cotizados los barriles de petróleo con Calderón. Este pacto por México. Hubiera sido la dinámica distinta. Así es. La reforma energética principalmente lo que hace es poder abrir el mercado y poder abrir la inversión a los privados. Es decir, que Pemex no únicamente fuera el único dueño y el único explotador de todo el tema energético, y vemos lo más importante como gasolina, pero también hay tema de gas y luz eléctrica, que también es muy importante, que a veces no se toma tanto en cuenta. Sí, era una nueva dinámica con participación de privados en territorio nacional. Así es, con la misma autonomía y siendo en vez de estar comprándole el petróleo dueño de los mexicanos y del país, ¿no? En eso no se afectaba, ni en ningún momento se vendía el petróleo. Se daba la oportunidad de coinvertir, como se ha generado en muchas economías, principalmente en la China, donde han tenido un gran crecimiento gracias a que el Estado participa con el capital privado y generan grandes industrias. Y bueno, el problema fue el tiempo. Tú lo decías hace poquito, Calderón agarró barril a más de $100 el barril por algún tiempo. Ahorita también a Fox le tocó bien. Llegamos en este gobierno casi a los $22, donde es un umbral donde ya ni siquiera vale la pena explotarlo. Abajo de $22 te es más caro explotarlo que realmente quedarte sin producir. Entonces, bueno, pues ahora esta apertura al capital privado no es importante, o no es atractiva, más bien, para los inversionistas, porque ya no vale, es un producto que ya no vale el meterle tantos miles de millones de pesos que se ocupan para refinerías. Vi hace poco un video de uno de los, el candidato más firme ahora en estas elecciones del 2018, y pues donde dice que él va a poner la gasolina a 5 pesos, ¿no? Que si él gana. Y le preguntan que de dónde va a sacar el dinero para poder subsidiar o por qué va a estar a 5 pesos. Dice, pues que va a producir refinerías. Con esto no se cumplía la gasolina en el exterior. Exacto. Pues eso hubiera sido muy padre, pero hace 15 años. Hoy no vale la pena. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Hoy es muy caro. Refinar es muy poco lo que vale el petróleo. Entonces, pues no se podría o no sería sustentable esta inversión, ¿no? A pesar de que serían miles de millones de pesos y que el gobierno, pues con tanto recorte que hay, no creo que pudiera soportarlo. Ahora, el presidente Enrique Peña Nieto acaba de hacer una reunión con periodistas para decirles que él acata el costo político y de su presidencia por tener que tomar esta medida de incrementar el precio de la gasolina. Es algo que no se podía tolerar más, se tenía que hacer, se tenía que elevar el precio de la gasolina, aunque cueste lo que cueste su imagen, cueste la pérdida de su partido político, cueste la pérdida de su gobierno. Era algo que tenía que hacer la administración federal. Sin embargo, le echa la culpa incluso a los gobiernos panistas federales de Fox y Calderón, que no lo quisieron hacer, y entonces que mantuvieron un precio del
del combustible y de la energía eléctrica de manera artificial para no tener este costo político. Sin embargo, si se tenía esta valoración, es una pregunta que yo tengo, si se tenía esta valoración, este análisis desde aquellos gobiernos, ¿por qué entonces vino el despilfarro, la compra, el regalo de televisores, millones, o sea, hubieron gastos excesivos en varias dependencias y esa es una de esas políticas, por ejemplo, lo estoy poniendo como ejemplo, y entonces no se atendió pues todo el presupuesto o lo que tenían que hacer en materia económica para financiar el desarrollo, subsidiar los programas del Estado, porque ese es otro pretexto además, que están manteniendo el precio artificial para mantener los programas de la federación, los programas sociales. Tú lo dijiste muy claramente, un gran gasto del gobierno federal, lo sigue habiendo. Es un engaño esto. Lo sigue habiendo, y bueno, pues claro, más todos los programas sociales que hay. No los que ya estaban, sino programas adicionales como este tema de las televisoras, que únicamente pues era comprar voluntades políticas. Y bueno, pues también aparte de la gran deuda que te digo del casi 20% que ha crecido en este único gobierno federal, tenemos también el tema de que acabaron con las reservas. Cuando el dólar se empieza a disparar, ¿dónde inyectaron esas reservas? Cuando el dólar se empieza a disparar, es un mecanismo muy eficiente, pero a corto plazo, poder hacer subasta de dólares. ¿Qué quiere decir? Yo tengo tantos millones o miles de millones de dólares en reserva, el dólar va a subir, pues yo le inyecto liquidez de dólares a la economía y lo subasto a tal precio para que los mismos privados compren esos dólares y ya no haya tanta demanda de dólar y no suba tanto el precio. Ajá. Es un mecanismo muy eficiente, pero es un mecanismo muy caro para el país y muy a corto plazo. Es algo para el momento, no es una medida que pueda seguir tomando por mucho tiempo, y bueno, pues hemos visto que gracias a esas reservas que se tuvieron cuando entró Enrique Peña Nieto, pudo amedrentarse un poquito la gran crisis que tenemos en nuestra moneda, donde perdió un 30% de poder adquisitivo, casi un 40% en lo que va del sexenio, y pues ya estamos viendo que eso que decía Andrea Legarreta de que no nos afecta la alza del dólar, pues es totalmente una mentira, ¿no? Por supuesto. Hoy estamos viendo los insumos vienen de allá. Incremento en todo, ¿no? Y aparte generas una dinámica económica donde como todo el mundo dice que todo va a subir, pues los mismos comercios empiezan a subirle a sus precios, y pues obviamente ¿quién paga ese precio? Pues el consumidor final, ¿no? El consumidor muchas veces asalariado, donde pues uno como comercio puede subir sus precios, pero que también la gente que recibe un salario no sube en esa misma proporción. Pero es una inconsistencia, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo el gobierno federal? Dicen que lo suben porque si no ya no podrían subsidiar los programas sociales, pero por otro lado dicen que más bien es por no poder controlar el precio que otorga el mercado, donde los costos de producción pues se elevan naturalmente por las condiciones económicas que estamos viviendo. Claro. Entonces, ¿a cuál le creemos? Es querer hacer un recorte, pero si querer recortar realmente, están confundiendo, ¿no?, a la gente. Hoy vemos un gasto de 20 millones de pesos diarios por parte del presidente de la República en su oficina, no en todas las dependencias, en la pura oficina del presidente de la República se gastan 20 millones de pesos en temas de medios, en temas de imagen, ¿no? Okay. Lo cual, pues es un dineral, y obviamente pues para intentar sostener un poco la ya golpeada imagen del presidente de la República. Entonces hay muchas cosas donde se puede hacer generación de ahorros, pero principalmente en temas de gasto corriente, que no le pega a la inversión, porque también recordemos que en la economía el gasto público es un gran detonante de crecimiento y de generación de empleo. En efecto, pero ¿qué opinas de las firmas que está recaudando el Partido Acción Nacional para combatir el gasolinazo? A ver, yo lo he dicho y he pedido varias firmas. Aquí hay que serle muy honestos a la gente y siempre hablarles con la verdad. No hay un decreto ni una forma legal de que juntando 1 millón de firmas, exacto, pudiera hacerse revertir y que todo lo que se aprobó en el paquete de ley de ingresos se cambie. ¿Qué pasa o qué queremos hacer? Con las firmas. Hace 3 años hubo una iniciativa que sí es de conocer que se llama Ley 3 de 3. Este tema no empezó como una propuesta de ningún partido político, empezó con un tema ciudadano. Exacto. Se terminaron juntando 600,000 firmas y esto obligó que los actores políticos empezaran a voltear a ver a esa sociedad que una presión moral. Y que hizo presión. Algunos partidos como el Partido Acción Nacional y otros tomamos la propuesta como nuestra, y otros que se resistían a ella tuvieron que ceder ante esta presión. Y se terminó aprobando, que se aprobó descafeinada, sin dientes. Pero ¿sabes quién recaudó esas firmas? Los mismos que convocaron a esta marcha contra Trump y nadie fue. Claro, bueno, pues no es más fácil. Y los que fueron para reclamarle a Peña, más bien. Que ocupar ya parte de tu tiempo, ¿no? Pero sin embargo fue una presión muy fuerte que se hizo. Y es lo que queremos hacer.
Yo quiero ser muy claro en este tema del gasolinazo, porque sí nos tocó ver algunos temas, principalmente en redes sociales, donde muchas veces hay alguna desinformación. Todos quieren hacer una presión moral a través de su institución. Así es, que la propuesta legislativa que se hizo por parte del Partido Accionario de reducir el impuesto a la gasolina, al IEPS, Impuesto Especial a Productos y Servicios, en un 50%, pueda ser más valorada por el tema de presión social, que únicamente no somos 109 diputados los que proponemos esto, sino que también es un número importante de mexicanos que están manifestando su apoyo real y que ahí está la prueba de que están firmando por ello. Ese es el tema, no se trata de engañar a nadie, no hay un decreto que se pueda mover, simplemente hacer presión social. Me estaba escribiendo una persona el otro día en redes sociales, me decía, a ver Ariel, si tú dices que no aprobaste el gasolinazo y que el PAN no lo aprobó y todos los partidos dicen lo mismo, pues entonces ¿quién lo aprobó? No, aquí está muy claro, tú lo dijiste, Camacho, el coordinador de los diputados del PRI, y el mismo presidente de la República lo han asumido. La composición de la Cámara está de la siguiente manera, son 208 diputados del PRI, 42 del Verde, 11 de Nueva Alianza, 9 de Encuentro Social, ellos son los que normalmente juegan con el presidente de la República, hacen equipo con él, y los, digamos, de oposición, podríamos ser el Partido Acción Nacional con 109, Morena con 35, Movimiento Ciudadano con 22, 23 más o menos, números aproximados, PRD con 64, ¿no? Entonces somos las fuerzas políticas que estamos... nosotros no vamos porque todo el PRI cambia de opinión, vamos por 21 diputados de estos 4 partidos que digan, ¿sabes qué? Yo sí estoy con el presidente de la República, pero estoy más con la ciudadanía y podría cambiar mi voto y apoyar esta propuesta de los demás partidos. ¿Aprobaste tú o no el incremento? No, a ver, es muy importante decirle a la gente por qué se incrementó el costo de la gasolina. Debido a la reforma energética, se preveía una liberación de los precios de la gasolina, lo cual no es malo. Hoy si yo te dijera que el precio de la gasolina en el mercado está a 10 pesos... No es malo si hay competencia, ¿no? No es Pero malo. Si es un monopolio del no importa, Estado, porque además. tú le importas. Le importas de Texas la mayoría, entonces es el precio que está en Estados Unidos. Ajá. Más gastos de logística y demás. Pero dicen que es más barato en Estados Unidos. Así es, porque en Estados Unidos el precio podría quedar aquí en México en 10 pesos. Ya con importación, gastos de logística, ganancia del concesionario y otros gastos derivados. Porque le están comprando refinada en el extranjero. Así es. ¿Por qué no lo hacen aquí? Si tenemos la materia prima. Porque no tenemos las refinerías. ¿Y por qué no lo hicieron? Ay, sí, ya no sé, porque yo no estaba en esos gobiernos, pero vamos a ver el presente y qué pasa en el futuro. Le debieron haber invertido ahí. Le debieron de haber inyectado dinero a las refinerías, sin embargo, repito, no es... podemos tener más refinerías, pero mientras Pemex sea así de opaco en su transparencia y que haya tanta corrupción dentro de este organismo... Pero es una buena pregunta, ¿por qué no lo hicieron? Puede haber sido una medida o una condicionante de tratados de libre comercio. Vuelvo a lo mismo. Me gustaría enfocarme a lo que me preguntaste, que es el tema del si aprobó o no el gasolinazo. Te digo, la gasolina quedaría en 10 pesos. ¿Por qué estamos pagando 16 y piquito cuando vamos a una bomba en cualquier lugar aquí de Cortázar? Porque 4.17 pesos aproximadamente son de impuesto especial a productos y servicios y 1.80 y tantos es de IVA. Ajá. Realmente las gasolineras hoy se han convertido en las cajas recaudadoras de Hacienda y pues realmente está llegando un ingreso muy importante. Estamos hablando que son 280,000 millones de pesos lo que se piensa recaudar este año de IEPS. El Partido Acción Nacional está proponiendo recortar este impuesto a la mitad, con lo cual pues quedaría abajo de los 14 pesos como se viene manejando en diciembre la gasolina y bueno, pues podría alentar mucho a la economía de todos los mexicanos, tanto de los ciudadanos como de las empresas que también tienen estos gastos. ¿Cómo lo queremos hacer? Porque sí, también hay otros partidos, pues obviamente más populistas, donde pues dicen, sabes que pues yo no soy gobierno, yo puedo decir lo que yo quiera y lo propongo, no me hacen caso, como es el caso ahorita de Morena. Y le hablo con Morena a nivel federal, porque también conozco gente de Morena y de muchos partidos de izquierda aquí en el municipio y en el estado, y que son gente muy valiosa que puede aportar mucho, muchos de ellos buenos amigos. Y entonces ellos dicen siempre, es que yo quito todos los impuestos y que nadie pague impuestos y que se regale la gasolina como en Venezuela. Y hoy estamos viendo la crisis que tiene Venezuela, ahora sí que la cruda que está sufriendo después de esa fiesta de recursos y de despilfarro que tuvo, donde pues ahora no tenía ni para papel de baño en algunos lugares. Y te repito, nosotros estamos proponiendo responsablemente bajar este impuesto a la mitad y estamos proponiendo no sacarlo. Hoy hay subestimaciones fuertes que se hacen en la ley de ingresos, donde desafortunadamente este recurso que no está presupuestado, mientras no pase de un umbral de un 5%,
no tiene ni siquiera que dar esa información a la Cámara de Diputados y el Ejecutivo pudiera gastarlo a consideración personal sin rendirle cuentas a nadie. Queremos que de esa subestimación se dé cuenta y bueno, pues se pueda subsidiar algunos recortes que se tendrían que hacer. ¿Pero qué les dice el PRI al respecto de esto? No, obviamente no quieren, les conviene más. Ellos no quieren recortar otro impuesto, lo que quieren es recaudar más. Así es, pero bueno, desafortunadamente vemos que se recauda más, pero no se ven en qué se está ocupando realmente el dinero. Yo lo pongo como ejemplo a la gente, si hoy, y toco madera, nos pasara una crisis o un problema muy fuerte en este país y hubiera algunos lugares destruidos, hospitales, escuelas y demás, y nos hubieran cobrado un impuesto adicional para reconstrucción, pues yo creo que nos pesaría la ciudadanía. Sin embargo, al ver que todo esto va cambiando y se van reconstruyendo estos espacios públicos, pues lo haríamos con más conciencia y con más gusto. Pero cuando vemos que se nos pide que se recaude más, que se nos exprima más, pero sin embargo vemos que no... que esto sigue habiendo el tema de corrupción de los gobernadores, que sigue habiendo gasto corriente y que no veo ningún beneficio en mi persona como ciudadano, pues lo vemos castigado. Hoy mucha gente podría pensar que yo estoy en una posición muy cómoda, pero yo les recuerdo que hace 2 años yo no era diputado y en 2 años yo no voy a ser diputado y voy a ser otro ciudadano igual que todos, entonces también estos temas nos afectan a todos. Y en el tema de la reforma fiscal, ¿han pensado en seguir dándole para atrás o ya es algo que no va a tener? Lo hemos pensado desde que se aprobó en el 2013. Cada año lo proponemos, sin embargo, repito, el tema mucho es de números. Y el tema donde ya el Partido Revolución Institucional, que no es nada más él, sino es el que representa al presidente de la República, se pone en un tema de me vale el costo político, me vale lo que diga, si yo tengo la mayoría y me impongo, bueno, pues vemos estos resultados. El tema de la gasolina es muy importante, yo también creo mucho, ya se ha dejado un poquito atrás, pero me importa mucho el tema de los repecos. Sí. Un tema donde cualquier ciudadano, por muy pequeño que fuera su negocio, podría contribuir responsablemente a las finanzas públicas sin ser lacerado o sin ser afectado en su economía. Yo siempre pongo el ejemplo, imaginemos un jubilado de 66 años, en una edad todavía productiva, con fuerza, con ganas, que recibe una pensión, sin embargo quiere tener un ingreso adicional, agarra parte de sus ahorros, compra material para poner una pequeña papelería. Con los repecos él podía abrir, si le llegaba a Hacienda, se daba de alta, no me acuerdo las tablas perfectamente, pero un número muy aproximado. Si él decía que él vendía 10,000 pesos al mes de ventas, no me fío de utilidad, 10,000 pesos de ventas al mes, él podía agarrar y pagar casi 200 pesos, un número muy aproximado, a Hacienda, y estaba cumpliendo como un buen contribuyente. Hoy, si te llega Hacienda, te pide que te des de alta, pero también que compres un equipo de cómputo para poder dar facturas fiscales, un software que cuesta, cada factura te cuesta centavos, pero te cuesta. Y además, si no puedes hacer todo esto, la carga también tributaria es más grande, ya es el 30% de tus utilidades, ya no es una cuota fija como antes era con los repecos. Bueno, hasta despidieron a Luis Videgaray. Entonces esto es una bueno, lo de Videgaray creo que fue por el tema de Trump que por el tema pero ya lo pusieron a negociar con él, con el tema de finanzas, y todavía es peor. Entonces esto ha detenido la economía de este país. Obviamente si a la gente que produce, a la gente que genera empleo, que genera riqueza, que genera producción, la castigan más, los sangras, pues obviamente la economía se contrae, ¿no? Porque hay muchos que la libran y ven sus ganancias mermadas, pero también hay otras empresas que no la libran. Te da miedo invertir, te da miedo arriesgar porque te lo van a quitar. Que estaban en números apenas, pequeñas empresas que iban creciendo, que iban empezando a estabilizarse y con esta carga impositiva, pues obviamente las tronaron, ¿no? Genera menos empleo, genera menos riqueza, genera menos producción. Bien, vamos a una pausa y regresamos para cerrar este programa con Ariel Corona. Gracias.